está conformado por una estructura que se asienta, si queremos decir así, o se cimenta sobre un terreno natural o terreno de fundación, en este caso en portugués es subleito, que es mejorado o reforzado en su parte superior, más aún si son suelos de mala calidad, tenemos que reforzarlos. Podemos hablar de estabilidad, por ejemplo, de estabilizar la subrasante, o la subbase o la base, o el terreno natural mismo, según la necesidad del proyecto, según la necesidad de los vehículos que puedan pasar por ahí, ¿no es cierto? Y que luego, sobre esta subrasante, se encuentran las capas de subbase, de base y la carpeta de rodadura. Normalmente en un pavimento tradicional, regresemos al anterior, normalmente en un pavimento tradicional, miren ustedes, ¿no? Toda esta parte de acá es suelo, toda parte es suelo, por eso es que la geotecnia dentro de los pavimentos es muy importante, ¿no? Ustedes saben que la geotecnia es la especialidad que estudia los suelos, ¿no es cierto? El comportamiento de los suelos. Entonces tenemos acá, ¿no? El terreno de fundación, la subrasante, la subbase y la base. Normalmente son suelo natural, suelo reforzado. La subbase podría ser ya un afirmado, por ejemplo, ¿no? de subbase, o un material de subbase debidamente preparado, con una curva granulométrica establecida. Igual la base, ¿no es cierto? Son trabajos que ya se van haciendo bajo un proceso constructivo para finalmente colocar la carpeta de rodadura. Eso es en general, ¿no? Lo que viene a ser, fíjense ustedes, entonces estamos coincidiendo plenamente con ese proceso. La siguiente. Y entonces decíamos que el pavimento es una estructura de múltiples capas, de espesores finitas, construida sobre la superficie final de terraplén, destinada técnica y económicamente a resistir los esfuerzos eruditos del tráfico, ya lo sabemos, de vehículos y de clima, se integra la palabra clima ya de hace un buen tiempo atrás, y a propiciar a los usuarios mejoría, ojo, 4 puntos básicos, en las condiciones de rodamiento, confort, economía y seguridad. Siempre que ustedes trabajan en pavimento, orienten a eso, busquen ese alcance, digamos, del pavimento, ¿no es cierto? Que sea un pavimento con condiciones de rodamiento, lógicamente en buenas condiciones, ¿no es cierto? Buen confort, ¿no? Economía y seguridad. Ahora, acá dice que más recientemente se va a la tendencia a utilizar o pavimentos hidráulicos, que también, bueno, como le llamamos rígidos, y los pavimentos asfálticos, que es lo que estamos estudiando. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? Estos dos tipos de pavimentos tienen una diferencia muy importante en lo que es el comportamiento estructural. Es muy importante, ¿ya? El comportamiento estructural, yo les decía, se refiere a cómo las diferentes capas o el paquete estructural del pavimento asume esfuerzos. Esos esfuerzos que son pasados por los vehículos, ¿no? En el caso del pavimento rígido o hidráulico, esos esfuerzos solamente son tomados por la losa de concreto que está acá. Ojo, esos esfuerzos tensionales y compresionales, los tensionales son así en forma horizontal y los compresionales hacia abajo, son asumidos solamente por la losa. El suelo o la subbase, la base que puede haber, ya no asume esfuerzo. Entonces, cuando ustedes diseñan, todo el trabajo tienen que darle a la losa. En cambio, en un pavimento asfáltico, piensen ustedes, que acá está el vehículo, transmite los esfuerzos compresionales llegan hasta abajo, hasta la subrasante, y por lo tanto están siendo asumidos por las diferentes capas. Entonces ahí está la diferencia de lo que se conoce como comportamiento estructural del pavimento, ¿ya? Los esfuerzos tensionales u horizontales sí casi son parecidos, pues son asumidos por la capa de arriba, en este caso todo pues por la capa, ¿no? Entonces que quede claro más que todo para los jóvenes que recién van entrando al tema, ¿no? Que en los pavimentos hidráulicos solamente es la losa de concreto la que asume esfuerzos, en cambio en los pavimentos asfálticos es toda la estructura del pavimento y quiere decir las diferentes capas los que asumen los esfuerzos compresionales del pavimento, o sea, los que van hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces son cuestiones generales. Con esto, más o menos yo les he conceptuado, después vamos a hacer un grafiquito inclusive, ¿no? Para ver cómo es que, sí, pasemos a la siguiente, que como ven ustedes ahí, hay una estructura que ya para ustedes es familiar, ¿no? Por donde van pasando los vehículos, ¿no? En este caso, por ejemplo, un eje, otro eje, otro eje. Fíjense ustedes que los neumáticos, ¿no es cierto?, van tomando contacto en una determinada área que tiene mucho que ver también con el pavimento, por lo tanto el inflado de la llanta también tiene que ver para que esta área sea mayor o sea menor, ¿no es cierto?, y pueda hacer más daño o menos daño también al pavimento, ¿de acuerdo? Entonces son cuestiones generales. La siguiente. Fíjense ustedes, ahí tenemos un vehículo, ¿no?, justamente bastante cargado,
que está transmitiendo tanto esfuerzos verticales hacia abajo o compresionales como esfuerzos tensionales u horizontales, ¿cierto? Y entonces este vehículo, sea estacionado o ya sea rodando, va a ir generando, digamos, esos esfuerzos, ¿no? ¿Y por qué es importante que luego profundicemos también el tema de estos esfuerzos compresionales y tensionales, jóvenes? Porque son los que van a generar las fallas, eso que nos preocupa tanto, ¿no? A los diseñadores, a los ingenieros. Oye, ¿por qué se malogró prematuramente el pavimento? No puede ser, si este pavimento acabo de hacerlo, ¿no? Entonces, pues, viene el problema de que el país pierde cantidad de millones y millones de dólares porque los pavimentos se deterioran prematuramente, y eso no está bien. Normalmente un pavimento asfáltico se diseña para 20 años de vida útil y a veces a los 20 años, a los 5 años ya no existe. Los amigos de Provías Nacional, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no es cierto? Y aplicar, digamos, con mucha seriedad la tecnología, ¿no? Porque acá tenemos que trabajar todo bien. Con algo que hagamos mal, se malogró el pavimento, ¿no? No sé si a ustedes haya logrado ver algo, pero hace un mes atrás más o menos me hice un poco famoso porque empecé a criticar esta obra pésima que ha hecho la municipalidad de Lima, del famoso bypass de 28 de julio, que a los 3 meses empezó a hundir todo el pavimento y ahora los muros están que se rajan por todos sitios. Entonces me empezaron invitando por radio, pues fui a la televisión, un montón de canales, me peleé con el alcalde de Lima, que no me quiere ni ver. De paso les he dicho a todas las empresas que nadie me dé trabajo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues ¿qué voy a hacer, no? Seguiré siendo pobre, pero en defensa, digamos, de los intereses de todo el Perú, ¿no? No es posible que las entidades se gasten así el dinero de esa forma, ¿no? Cuando es un dinero nuestro, ¿no? ¿Qué cólera da cuando el alcalde pone su color amarillo ahí? Entra en cuestiones políticas, ¿no? Como si la plata fuera de él, ¿no? La plata es de nosotros, todo lo que hace Provías Nacional, Provías Centralizado, los municipios, los gobiernos, es plata nuestra, señores, y por lo tanto tenemos todo el derecho también de reclamar, ¿no? Así que los que quieren ver, que me parece que es interesante que vean esas entrevistas y declaraciones, los invito a que entren a YouTube, pongan mi nombre por ahí, seguramente van a salir, ¿no? Si no, pongan fallas en el bypass de 28 de julio, y van a salir una serie de entrevistas que yo he hecho, ¿no? Y para que me ayuden también a pelear pues para adelante. Ya si los votan, ya me avisan nomás, yo les doy chamba. ¿De acuerdo? Entonces, ya eso lo vamos coordinando, ¿ya? Así que ya saben. Entonces, fíjense ustedes, esos esfuerzos tensionales y compresionales son los que generan las fallas funcionales y las fallas estructurales. Estos esfuerzos horizontales que yo les decía, que vienen así, ¿no? Generan las fallas funcionales. Y estos esfuerzos compresionales que van a todo el interior, digamos, de las capas del pavimento, generan los esfuerzos estructurales. Lógicamente hay que saber diferenciar lo que viene a ser una falla funcional de una estructural, que la veremos más adelante, ¿cierto? El espesor de las capas del pavimento está en función del tipo de tráfico que va a soportar y la calidad del suelo de su rasante. Es importantísimo esto, ¿no? Que ya les adelanté también, ¿no? Dice que puede fallar por infradiseño. Cuando diseñamos, señores, nosotros diseñamos espesores del pavimento. ¿Qué espesor va a tener la carpeta? ¿Qué espesor la base? ¿Qué es nuestro curso de hoy día? ¿De acuerdo? ¿Qué significa infradiseño? Cuando nosotros hacemos esos espesores menores de los que realmente debería tener en función de las cargas que va a recibir y del suelo sobre el cual está sustentado. Por decir, la carpeta de rodadura debe tener 4 pulgadas y le ponen 2. Entonces, lógicamente, ese pavimento no va a soportar las cargas que van a pasar posteriormente por ahí, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas, por ejemplo, de los municipios, que me parece que por ahorrar dinero, ¿no es cierto?, en lugar de poner 4, ponen 2. ¿Cuál es el resultado? Que a los 4 o 6 meses empieza a fisurarse por todo el pavimento. Y eso no está bien, ¿no? Hay que diseñar conforme lo que corresponde. Por eso me da mucho gusto que ustedes estén acá, para que tengan una idea un poco más concreta, más profunda de lo que vienen a hacer los pavimentos. ¿Sí? Y entonces, como les decía, ¿no?, hablamos del comportamiento funcional y estructural en función de los esfuerzos que se van generando, digamos, en el pavimento. Ahí tenemos, miren ustedes, ¿no?, un pavimento sobrecargado. En todo caso, este sería el pavimento. Por decirles, acá estaría la carpeta de rodadura, la base, la subbase, que sería el terreno de fundación terminado en una subrasante. Y miren ustedes cómo el paso de este vehículo va generando, en este caso, esfuerzos compresionales en el contacto
de la llanta con el pavimento, ¿no es cierto? Y hacia fuera y hacia atrás va generando esfuerzos tensionales, ¿no? Acá ya se convierten en tensionales. Ahora va a depender lógicamente también del tipo de materiales que yo estoy utilizando. ¿De acuerdo? La siguiente. Y ahí tenemos también que inciden los esfuerzos compresionales, ¿no? Que van al fondo del pavimento. Miren ustedes, se van introduciendo en una determinada área y terminan en la subrasante, miren, terminan en la subrasante. O sea, la idea es que acá pueda ser cero, ¿no? Lo cierto es que estos grandes esfuerzos que generan los vehículos van disminuyendo, como se ve acá, ¿no? Van disminuyendo conforme eso. ¿Por qué? Porque van asumiendo, ¿no? Las diferentes capas van asumiendo, ¿no es cierto?, esa intensidad de esa energía que generan los vehículos. Entonces, podría ser que esa intensidad empieza en 100, por decirles, ¿no? Cuando terminó la capa de rodadura ya era 50, cuando terminó la base ya era 30, por decir, y la subbase asume el resto, ¿no? Entonces van asumiendo esos esfuerzos, ¿no? Las diferentes capas del pavimento. ¿El siguiente? Tenemos diferentes tipos de pavimentos también, como ya vamos a ver ahí, ¿no? Y un poquito para poder consolidar totalmente el concepto de lo que es el pavimento y su trabajo funcional y estructural, les voy a hacer un dibujito, ¿no?, del pavimento. ¿Hay la posibilidad que me prendan un poco las luces para ver acá? Así a mano alzada nomás les voy a hacer, ¿no?, una sección típica de un pavimento, ¿de acuerdo? Entonces, definamos. El pavimento es una estructura conformada por capas, ¿correcto? Capas de diferentes materiales, ¿no? Dentro de esas capas tenemos, bueno, primero no es capa, primero lo que se llama el terreno de fundación. Entonces tenemos acá el terreno de fundación, que como verán en el concepto en portugués que les puse se llamaba subleito, ¿no? Terreno de fundación, que es el que va a soportar, miren ustedes, ¿no?, los pesos, digamos, de los vehículos, ¿no?, y que yo lógicamente voy a diseñar. Sucede que en algunas oportunidades este terreno de fundación es malo, baja capacidad portante, CBR es muy bajo. Caso la selva, no sé si algunos ya los que tienen un poco de experiencia han trabajado en la selva es pésimo el suelo, y por lo tanto no podemos construir el pavimento directamente sobre el suelo natural, ¿de acuerdo? Entonces se hace una mejora de ese terreno natural en su parte superior. Fíjense ustedes, las especificaciones nos dicen que puede ser 30 centímetros, dependerá del proyecto, ¿no?, que se conoce con el nombre de subrasante. Entonces esta es la subrasante. Esta es la subrasante. Decíamos que este pavimento, básicamente en el pavimento tradicional, convencional, estamos hablando del pavimento asfáltico, ¿no?, es en terreno natural, ¿de acuerdo? Un suelo, es un terreno natural, y que las demás capas también estaban conformadas por diferentes tipos de suelos, ¿no?, que lógicamente van a estar preparados para conformar este paquete estructural del pavimento, pero básicamente son suelos, ¿no? Les estoy hablando de pavimentos convencionales, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer hasta ahí nomás para no hacer todo, ¿ya? Ya se entiende que es todo, ¿no es cierto? La calidad de estos materiales va mejorando de abajo hacia arriba. Quiero decirles, ¿no?, que este material de acá tiene que ser de mejor calidad de este, que este de acá tiene que ser mejor calidad de este, y que este de acá tiene que ser de mejor calidad de este, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos la subbase, acá tenemos la base, y acá tenemos la carpeta de rodadura. Ese es el paquete estructural del pavimento. La carpeta de rodadura es aquella que ya está formada por una mezcla asfáltica compactada, ¿de acuerdo? Y a la vez una mezcla asfáltica es aquella mezcla, como su nombre lo indica, conformada por agregado grueso, agregado fino, filler y asfalto. ¿Ya? Esa es la carpeta de rodadura debidamente compactada, ¿no es cierto?
Y esta estructura es la que va a recibir las cargas de estos vehículos que pasan pues por el pavimento, ¿no? Y entonces si le seguimos dando un poquito de nombres, como una sección típica, ¿no? Esta sería la estructura del pavimento. Fíjense ustedes que, por ejemplo, la subrasante ya no conforma parte de la estructura del pavimento, ¿no? Y según el diseño que yo haga, y que es la clase de hoy día, ¿no? Voy a determinar cuál es el espesor de la subbase, cuál es el espesor de la base y cuál es el espesor de la carpeta de rodadura. Imaginen ustedes lo que vamos a hacer ahora, ya estamos haciendo, solamente es para eso, para saber cuáles son los espesores del pavimento. Nada más. Fíjense, y no se imaginan la cantidad, por ejemplo, de metodologías que hay, ¿no? La Ashton 93, la MC1 que vamos a ver hoy día, tenemos el diseño nacional que ya hace poco ha salido, y Colombia tiene un tipo de diseño, y Argentina tiene otro tipo de diseño, y Brasil todo, pero al final todo es lo mismo, sino que lo orientan a cada uno de los países, ¿no es cierto? Es lo que nos falta a nosotros también, tener metodologías propias, ¿no? Seguimos utilizando metodología del extranjero, lo cual de alguna manera, de todas maneras, dificulta tener un diseño totalmente acorde, digamos, con lo que nosotros requerimos, ¿no? Sigamos un poco con la parte conceptual, que es lo que me interesa, en vista que hay jóvenes por acá, y quiero que se metan bien de lleno en lo que es, en todo caso, el concepto del pavimento, ¿no? Ahí están las capas, ese es nuestro edificio, y entonces, este vehículo, ¿no?, genera los esfuerzos tensionales y los esfuerzos compresionales que yo les decía, ¿de acuerdo? Los tensionales y los tensionales de los que yo les estaba comentando. Bien, como ya tenemos un poquito el concepto, vamos a ver cómo funcionan esos esfuerzos, por qué es que deterioran mi pavimento, ¿ya? Entonces veremos. Les decía yo que los esfuerzos compresionales o verticales son aquellos que van hacia el interior de toda la estructura del pavimento, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que cuando pase el vehículo, este esfuerzo va a continuar así, miren ustedes, de esta manera, hasta llegar a la parte superior del terreno de fundación. Entonces, si este sería un esfuerzo compresional 1, este de acá podría ser, o es un esfuerzo compresional 2. Lógicamente, el esfuerzo compresional 1 va a ser mayor que el esfuerzo compresional 2. ¿Quién me dice por qué? A ver. ¿Por qué la intensidad de este esfuerzo, que por ejemplo si acá es 100 y acá se convierte en 0 o en 1 o en 2? ¿Por qué? Porque es que fue disminuyendo. Porque las capas fueron absorbiendo exactamente ese esfuerzo, ¿no? Y le fueron quitando, digamos, intensidad, de tal manera que va bajando. Y de ahí un poco la lógica que yo les decía, que la calidad de los materiales tiene que ser de arriba hacia abajo. ¿Por qué la mezcla asfáltica tendría que ser de mejor calidad, de un mejor comportamiento, de un mejor soporte estructural que la base, por ejemplo? ¿Por qué? Porque está en contacto directo con la llanta del vehículo y es donde está generándose el 100% de los pasos. Y eso es altísimo. Imagínense ustedes un vehículo de 50 toneladas, ¿no? Si nos agarraran el esfuerzo nos matan, nos hunden ahí con todo, definitivamente, ¿no? Son fuertísimos. Entonces, esa es la necesidad que tenemos de diseñar y de construir un buen pavimento para que pueda asumir esas cargas, ¿no? No es cosa de juego, ¿no? Claro, si va a pasar un tiquito por ahí que me interesa, de repente ni lo diseño, ¿no? Se va a reír, no pasa nada, porque esos esfuercitos que genera, horizontales y verticales, no son nada. De repente pongo mi pie y paso por encima y no me pasa nada, pero pongan un pie y va a pasar, ¿no es cierto? Bien, y entonces este esfuerzo, fíjense ustedes, que se va generando, ¿no?, originando, digamos, un área determinada, donde inclusive, ¿se acuerdan? Yo les decía que está en función del inflado de llanta, ¿no? El contacto que se genera, ¿no?, con el pavimento y la llanta, ¿no es cierto?, el neumático, y va generando ello. Y entonces, ¿por qué falla un pavimento? Por compresión, que son los que generan los esfuerzos estructurales. Perdón, las fallas estructurales. O sea,
¿Cuándo? Un poquito para ir diferenciando también fallas. ¿Cuándo una falla es estructural? Cuando el pavimento se hunde. O sea, es una falla grave. ¿Por qué? Porque está malogrando todo el pavimento, ¿no? Entonces hay los agüellamientos, hay los huecos, hay los asentamientos, y entonces ustedes ven que se destroza el pavimento, como hay muchas calles de Lima. Esa es una falla estructural. Cuando ustedes ven arriba, por ejemplo, unas fisuras, ¿no? Puede llegar hasta inclusive piel de cocodrilo, ¿no? Sin embargo, el pavimento está, no se ha hundido, o sea, está horizontal, pero simplemente fisurado por arriba. Esa es una falla funcional generado por el fisuramiento, ¿ya? Creo que después vamos a implementar un poquito más, y también en el curso del 29, ¿no? Que va a ser muy interesante también, vamos a ver también esos temas de fallas, ¿ya? Y entonces se generan este tipo de cosas. ¿Por qué se hunde mi pavimento? De repente yo diseñé mal, y en lugar de poner mi carpeta de rodadura de 4 pulgadas, le puse de 2. No va a resistir ese esfuerzo. Entonces, ¿qué va a pasar? No, va a ir avanzando, 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 y de repente, como no resistió, ¡brum!, se hundió mi pavimento. Se hundió, hueco. Uy, caramba, mira, ya falló el pavimento. Esto es lo que pasó a los 3 meses en estos pavimentos de 28 de julio que ustedes van a ver en YouTube. Debe estar colgado, me imagino, ¿no? Entonces, ¿no? Por donde entren van a salir ahí mis declaraciones, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Y es una falla estructural grave. Entonces, ¿qué decían los técnicos? Más que los técnicos, los abogados de la municipalidad, porque nunca mandan a los técnicos, creo que tienen miedo mandar a los ingenieros, ¿no? Hablan los economistas, hablan los abogados. No, decía, esas no son fallas estructurales, son fallas funcionales, señores. Primero hay que estudiar, pues, para opinar, ¿no? ¿Cómo un hundimiento podemos decir que es una falla funcional? Díganme. ¿De acuerdo? ¿No? Igual los muros, estaban que se caían por todos sitios, unas tremendas rajaduras, decían, no, es una falla funcional, es solamente por fuera, no es estructural, ¿no? Y entonces, en una entrevista que le hicieron a la teniente alcaldesa, que es una abogada, ¿alguien sabe su nombre? ¿Se acuerda? ¿Cómo se llama? ¿Una doctora? Bueno, dijo, hay un ingeniero que ha dicho que creo que no es ingeniero civil, ¿no? Refiriéndose a mí, dijo en el programa de Jaime Altaos, ¿no? Que lamentablemente solo han levantado el programa. Y entonces yo vi eso y me molesté, pues, ¿no? Esta señora, entonces llamé al programa de Jaime Altaos, y la misma noche, al día siguiente, me entrevistaron a mí, ¿no? Yo le dije, en primer lugar, señores, por respeto a la gente, a los técnicos, que hablen técnicos, que conozcan el tema, no abogados, ni economistas, ni periodistas, que aprendan, ¿no? Y si quieren saber quién soy yo, simplemente vayan al colegio de ingenieros, porque vean si soy ingeniero o no soy ingeniero. Y nada más. Entonces mi idea era decirles, esto está mal por tal y tal y tal cosa. Pues hay que llamar las cosas como son, ¿no? Y entonces, falla por infradiseño, cuando esa capa, o cualquiera de las capas, o todas las capas, no tienen los espesores suficientes. ¿Para qué? Para resistir esos grandes esfuerzos, para asumir esos grandes esfuerzos que generan los vehículos. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Fíjense, es como, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros a un niñito de 8 años le ponemos 200 kilos sobre sus hombros? Ingeniera, ¿qué pasaría con ese niño? Pero ¿qué pasaría con el niño? Lo matamos, no resiste, porque le vamos a quebrar su columnita, porque sus huesitos están verdecitos, y lo matamos. ¿Bien? Entonces, ese niño no está preparado para subir los 200 kilos. Ni posiblemente muchas personas adultas tampoco. Nosotros mismos, luego nos ponen 200 kilos, ahí nomás nos traemos, ¿no? Sin embargo, hay gente que desde niños, por ejemplo, empiezan a levantar peso, ¿no? Yo recuerdo de niño haber visto unos señores, ¿no? En unas zonas que vendían pescado por fibra, por mi tierra, yo soy norteño por su caso, y vendían unas tremendas sacas en esa época, pescado salado, porque no había todavía mucho esto para congelar el pescado, ¿no? Y esas sacas por lo menos pesaban 200 kilos. Y habían unos señores bien maceteados, ¿no? Unos tremendos músculos, ¿no? Que desde niños posiblemente iban levantando cada vez más. Yo he observado cómo es que entre 2 personas agarraban unos ganchos de fierro, ¿no? Y ¡pah!, le ponían acá al señor, porque el camión estaba como a 2 cuadras para que lleve al camión, y el señor se iba como si nada. Inclusive una vez observé que unos niños estaban jugando fulbito y se puso a jugar con el tremendo peso encima, no les miento. A ver, que lo haga es una persona que no está preparado. Igualito es el pavimento, joven. Igualito. Cuando el pavimento está preparado para resistir cargas cernidas. El pavimento es como una persona. Solamente le falta hablar. Pero no sé si
ustedes les va a pasar igual que a mí, cuando se metan en la especialidad, van a conversar con el pavimento. Yo converso con el pavimento, le doy consejos, ¿no? A veces el pavimento me dice, ingeniero, ¿cómo es posible que hagan esto? Mira, acá me han diseñado mal, ahora yo estoy sufriendo, me dice, ¿no? Ya mi esposa me está por votar porque toda la noche hablo de pavimentos, me dice que está cansada de escucharme de hablar pavimentos, ¿no? Y entonces, bueno, me dice si quiere hablar de pavimentas, me dice, ¿no? Refiriéndose al femenino, ¿no? Pero bueno, pues, así es cuando a uno le gusta, ¿no? Bueno, y entonces miren ustedes, la falla, ¿dónde se ha producido? ¿No? ¿Nosotros vemos esa falla? No. Acá abajo, ¿la vemos? Ojo, que esta está a 1 metro o más de 1 metro para abajo. ¿La vemos? No. Esta falla la vemos acá arriba. Cuando apareció el hueco arriba. Acá vemos la falla. ¿Sí o no? Entonces decimos, uy, caramba, se hundió el pavimento. Falló. Falla estructural. ¿Motivos? Habrá que ver. De repente se estudió mal el suelo, no tenía resistente. De repente los espesores no fueron suficientes. De repente los materiales que utilizamos fueron de mala calidad. De repente compactamos mal, un proceso constructivo mal hecho, etcétera, 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 etcétera. Entonces hay que hacer lo que se llama ya después la evaluación de pavimentos, ¿no? Para ver, por ejemplo, qué sucedió con un pavimento cuando aparecen las famosas fallas funcionales y estructurales. ¿De acuerdo? Entonces este es un poco el tema, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes, qué mal reparamos, ¿no? Los ingenieros, cuando tenemos una falla de este tipo, por ejemplo, y nos dice el alcalde, oye ingeniero, como el otro año van a haber reelección, yo quiero lanzarme, por favor, arregle ese pavimento ya como sea, tape los huequitos nomás y que quede bonito, ¿no? Efectivamente vamos nosotros, botamos la tierrita por acá que está hundida y le ponemos una capita de 1 pulgada acá de asfalto. Ese es un robo, señores. ¿Por qué? Porque el cáncer no está acá, el tumor no está acá, el tumor está abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para hacer una buena reparación cuando ha fallado estructuralmente? Hay que botar todo, no le queda otra alternativa. Y entonces por eso es que esas fallas son fatales, digamos, se llama fallas profundas, ¿no? Que generan mucho costo para poder rehabilitar esos pavimentos, y a veces falló de tal manera que inclusive ya no me sirve. Voy a tener que hacer un pavimento nuevo, ¿de acuerdo? Si ya está muy fallado. ¿De acuerdo? Bien, entonces fíjense ustedes cómo es posible, digamos, que se pueda hacer eso, ¿no? Bajo condiciones a veces de presión política o presión económica. No, señores, no nos dejemos, digamos, no, señores, hay que ver un poco el tema técnico, no veamos el tema económico, no veamos el tema político, tenemos que defender así nuestras obras, ¿no? Y de paso, ya que les estoy recomendando cosas, ¿no? Que me parece que una parte importante de mis intervenciones siempre son la información que yo les pueda dejar. Yo les voy a dejar 1.000.000 de información. Ustedes van a ver que se den tiempo para que lo puedan hacer, ¿no? Tengo un programa de internet por televisión, ¿cómo le llaman? O de televisión por internet, del Colegio de Ingenieros, ¿no? Cuya página es www.ciptv.p. Lamentablemente, el problema que yo tengo siempre de tiempo, ¿no? Porque me gustaría hacer más, pero siempre tengo problemas de tiempo. Por eso inclusive, muy y hasta ahora me duele haber dejado mi uni, ¿no? Yo soy egresado de la uni, entré nombrado el año 2000, en 2012 tuve que irme porque ya era imposible, ¿no? Como era tiempo completo, inclusive me exigían que vaya de lunes a viernes, y es imposible, no puedo hacerlo, ¿no? Me cambié también de dirección a un sitio más lejano desde antes, entonces tuve que renunciar, ¿no? Además, pues que no me gustaba cómo manejaban la universidad los decanos, esto y lo otro, entonces ya yo no estaba para aguantar esas cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hablé de la UNI? Ah, sí, de ahí hablé, ¿cierto? Entonces, acá hago este programa, ¿no? Un poquito por problemas de tiempo, yo no lo hago muy seguido, pero lo tengo abierto. Entren ahí, van a encontrar por lo menos 20 entrevistas que hago a ingenieros, básicamente más del extranjero, de las diferentes especialidades de los pavimentos asfálticos. Hay uno que hemos hablado justamente con el ingeniero Mora, ¿no? Que ese programa